Vamos a hablar con Juan, en principio, del tema de la fusión de el MINER y el MESIT, es decir, la educación superior y el MINER. Esto fue presentado, como destacaba Virgilio en el día de ayer, en el contexto de una reforma fiscal, y era parte de el compromiso del gobierno por presentar una mayor eficiencia en el uso de los recursos. Entonces no se hizo la reforma, pero este proyecto se mantiene. Queremos entonces, Juan, que tú nos digas qué es lo que ha pasado con este proyecto y cuál es tu opinión. Muchas gracias, buenos días y feliz Navidad a todos y a todas. Fíjate, este es el proyecto de ley que se sometió al Congreso el 11 de diciembre de 2025. Y el problema con este proyecto de ley, primero, es que viola los principios fundamentales de la Ley Orgánica de Administración Pública. Para usted poder fusionar dos instituciones públicas, tiene que cumplir con principios como los de la racionalidad, la eficiencia, la eficacia y la investigación. Nosotros, desde... O sea, lograr eso con la fusión. Sí, porque la fusión debe fundamentarse en los principios de la ley orgánica. Pero eso es muy subjetivo. ¿Cómo se demuestra que no se va a lograr? Algo sencillo. Esto que ustedes ven acá es la comunicación que nos envió el Ministerio de Administración Pública, el MAP, cuando nosotros le solicitamos precisamente los estudios, las investigaciones que sustentarían la racionalidad de la fusión del MINER y el MESIT. ¿Qué fecha? Esto es de octubre del año 2024. En ese momento, hace más de un año, ellos nos decían que los estudios se harán públicos oportunamente en las próximas semanas. Ha pasado más de un año y ni el MAP, ni el MINER, ni el MESIT han presentado al país ninguna investigación, ningún estudio que sustente la factibilidad de la fusión entre el MINER y el MESIT. ¿Y ustedes lo solicitaron de nuevo o no? Sí, por escrito. ¿Cuál es el problema? Que la misma Ley Orgánica de Administración Pública requiere que se sustente en estudios, en investigaciones que evidencien cuál es la factibilidad. Ellos nos dijeron lo siguiente: el fin de la fusión es, primero, mejorar la calidad de la educación mediante la alineación de todos los niveles educativos. Al día de hoy no hay ninguna investigación, ningún estudio, ningún análisis de factibilidad que sustente la fusión entre un enfoque andragógico, que es el universitario, y otro pedagógico, que es el escolar, porque para hacer esto usted requeriría un enfoque metagógico, y la metagogía, si vamos a la parte académica en este país, nunca se ha desarrollado. Explícanos con qué se come la metagogía. Me estaba dando hambre. Bueno, algo sencillo. Tú sabes que el fin de toda educación es el aprendizaje, y el aprendizaje es un enfoque, es un fenómeno neurobiológico y psicológico que se sustenta en interacciones sociales, intelectuales y también psicológicas. Para tú justificar un enfoque andragógico, el adulto cuando llega a la universidad ya tiene en su cerebro todo un bagaje de conocimientos, ya sus canales neuronales se han desarrollado, ya tiene lo que se llama conocimientos previos. El enfoque pedagógico, no, el niño tú construyes el aprendizaje y realmente toda la pedagogía difiere esencialmente de los principios andragógicos. Entonces, si nos vamos primero a lo académico... ¿No está eso? ¿En el proyecto? Que, señores, esto es una burla al pueblo dominicano. Yo se lo puedo decir como académico de más de 35 años de experiencia. Esto es una burla al pueblo dominicano porque, primero, esto no es más que un asalto a los fondos del 4%. Cuando usted revisa, primero, quienes hicieron esto, que es una comisión presidencial de educación, todos son del mundo universitario. Usted ve el listado, que lo tengo aquí yo, de la comisión que trabajó este proyecto de ley, y todos son rectores, exrectores y decanos de universidades privadas. Pero Juan, esta semana... ¿Qué te quiero decir? Pero perdón, Juan, esta semana ellos se acaban de manifestar en contra. De repartirse ese 4. No. Mira, la ADRU, responsablemente, la Asociación Dominicana de Rectores Universitarios, no pueden venir a decir a este país ahora que se oponen a la fusión. Lo dijeron ayer. Esta semana. Ah, pues mírelo aquí. Lo dijeron ayer. Comisión Presidencial para la fusión del MINER y el MESIT.
Está José Ramón Holguín en su calidad de presidente de la Asociación de Institutos Superiores, así es. Wadis Ramírez en su calidad de presidente de la Asociación Dominicana de Universidades, ADU. José Aybar en su calidad de presidente de la Asociación de Universidades, AUPRI. Sergio de la Cruz, reverendo en su calidad de presidente de la ADRU. María Altagracia López Ferreras, Radamés Leonidas Mejía de la Pucamaima, Miguel José de la Milagrosa Escala, Miguel Escala es rector de INTEC, José Altagracia Jacim Torres, rector de la UCE. Una universidad que tiene más de 1.000 millones de pesos en contratos con el Ministerio de Educación en los pasados 4 años. O sea, lo primero es que lo más increíble es que en este país los regulados se conviertan en los reguladores. Es lo primero. Algo muy importante a nivel académico. ¿Quién aquí representa al mundo escolar? Aquí no hay un solo representante. O sea, el presupuesto que se quiere tomar es de las escuelas públicas. Y la comisión presidencial que se elaboró, que se escogió para esto, no tiene un solo representante del mundo escolar de las escuelas públicas. Esto lo han decidido ex rectores, decanos, funcionarios universitarios. Aquí no hay un solo representante de las escuelas públicas que son los dueños del 4%. Los actuales rectores de diferentes universidades en nuestro país se han manifestado recientemente opuestos a la fusión del MINER y del MESID. Por eso digo que en este país hay que tener mucho cuidado con el tema de la coherencia, porque usted no puede en un momento ser parte de la propuesta y ahora salir de este país. Lo mismo de Educa. Yo tengo la declaración oficial de Educa. Educa se opuso ahora. Pero cuando esto se propuso, búsquelo ahí. Ellos lo opinaron. ¿Por qué se habrá dado ese cambio? ¿Por qué se habrá dado ese cambio? Bueno, precisamente porque al final esto no tiene sentido. Y el país ahora mismo, como el país salió a quejarse de esto, maestro, nadie va a endosar algo que el pueblo rechaza. Para mí esto no es más que una cortina de humo por el caso Senasa. No, ahí hay un poquito más, Juan. ¿Tú sabes por qué esa gente en ese momento no se opuso a eso? Porque en ese momento se debatían los líos de Ángel Hernández en educación con las universidades privadas. Otra cosa, Ángel Hernández este proyecto lo lideró Ángel Hernández. Ajá. El problema es que aquí cuando tú eres... no se opusieron. Ese es un buen punto, Pedro, porque cuando usted es ministro aquí tiene poder. Ese es un proyecto de Ángel Hernández. Claro. Para que él era el que coordinaba esto junto con el director del MAP. Sí. Pero venga acá. Entonces, ¿por qué usted cree algunos eran cómplices? Que ahí solo había rectores universitarios y ex rectores universitarios? Claro. Nosotros desde el principio... Todo lo que tuviera en mano en Miyagi no me genera confianza. Que se llama retira eso. No sé. Miren, como yo les puedo explicar... La idea básica, ahora con, el interés de la fusión... tú no compras terreno en medio país. No. Ay, pasándole los cuartos a la fundación. Ay, claro que sí. Tú no vas, ve con un mentorillo. Y compra penthouse también en la Nacaona, claro, pero sí, ve pasando los a las sin fines de lucro. 4% vayan a las universidades. Pero míralo acá, o sea, ¿cuál es el único objetivo de esta fusión? Tomar los fondos de las escuelas públicas para financiar la educación superior. Algo sencillo. Esta propuesta de ley modifica... de escuelas públicas a universidades privadas. No, públicas. Porque está la UAS, está el ITLA, está UTECO, está también el ITCC. Bueno, el MESID le da algo de subvención a las universidades privadas, pero no es ahí donde está el gran dinero. El punto es el siguiente, aquí hay una ley de educación superior que hay que respetarla. Hay una ley de educación escolar, que es la ley 6697. Miren qué fue lo más importante que ellos modificaron. Ellos modificaron el artículo 197 de la ley vigente, que es la Ley General de Educación, y donde decía que el 4% correspondía al sistema escolar, ellos lo cambiaron y pusieron que corresponde a todos sus niveles. O sea que la educación superior y la educación escolar ahora se tomarían del 4%. Porque eso también es inviable. Yo invito a todo el pueblo dominicano a que en Navidad descargue el informe oficial del gobierno dominicano, que se llama Anuario de Estadísticas Educativas 2024 y 2025. ¿Qué datos, por ejemplo, tú puedes encontrar ahí? Hoy tenemos más de 500,000 de niños fuera de la escuela, negándoles su derecho constitucional a la educación simplemente por la falta de aulas. ¿A qué por ciento es ese, Juan? Bueno, tú tienes aquí hoy en día más de 1.069.000 niños entre 1 y 5 años de edad, de los cuales el sistema educativo solo cubre a 329.000. O sea, tú tienes acá... Estamos hablando de un 35%. Más del 60% de los niños en ese rango de edad no tienen cobertura escolar. ¿Pero por qué? No es porque no quieren ir a la escuela ni porque no les corresponde. Por la falta de aulas, por la falta de centros educativos. Dice el Ministerio de Educación y el ministro que hemos conversado con él
que el número nunca existió en realidad. Incluso desde antes de estar ahí no existió un número tan alto de personas fuera de las escuelas, y que ahora tampoco. Bueno, pues mire, quien le ha dicho eso a usted, Julio, yo le invito a que descargue ese informe, que es del Ministerio de Educación. Vayan a la página 4. ¿Qué dice aquí? ¿Cuántos niños de 45 días a un año de edad tiene el sistema educativo hoy en día? 5.833. Este es el informe del gobierno. Son los que van a estancias. Sí. No, eso es parte de la escuela. Tenemos que eso es la educación. Miren, en el 2014 lo que pasa es que hay mucha gente en el mundo. Aunque queremos educación y estancia para todos, creo que no es justo hablar de que están fuera de la escuela esos bebés menores de un año que el resto. No. Tenemos que entender, porque por eso es, miren, si vamos a hablar del tema educativo, vamos a basarnos en las normas, no en las ideas mías ni las de nadie más. Aquí en el 2014 el diseño curricular dominicano le dio la potestad a todos los dominicanos a poder llevar a sus hijos a la escuela desde los 45 días de edad. ¿Por qué en los colegios privados esa aplicación no tenían gradualismo? Yo sé que ya ha pasado mucho tiempo. 11 años, eso es 2014, vamos a estar claros. ¿Y por qué en 2012 nos propusimos construir 30.000 aulas? Y al día de hoy, ¿usted sabe cuál es el déficit de aulas? 5.900 que no están. De entre 2012 y 2020 se construyeron unas 18.000 aulas finalizadas. En los pasados 4 años no se ha completado todavía el 4.000. El famoso nudo legal, que había un problema. El nudo legal es de 2022 y el presidente de la República emitió un decreto para solucionarlo. No me pueden decir que en 3 años que tengamos el dato real. No solo de cuántos niños podemos tener fuera de las escuelas, de aulas en las escuelas públicas. Es decir, te lo voy a decir claro, lo que tenemos al margen del sistema. Porque se supone que cuando educación no ha tenido cupo para incluir a un niño, le ha buscado otra solución. Se supone. Pero señores, no me crean a mí, descarguen. La Oficina Nacional de Estadísticas de la República Dominicana publicó en mayo de este año el estudio titulado Situación de la Primera Infancia en la República Dominicana. Y en ese estudio se evidencia que más de 600.000 niños entre 1 y 5 años no tienen cobertura escolar. Eso no es un dato mío. 600.000 niños dominicanos. Claro, señores, pero es que eso no son datos míos. Les reitero, descarguen el estudio Situación de la Primera Infancia en la República Dominicana. Ahí está el dato. Y este estudio lo publicó hace menos de un mes el Ministerio, que se llama Anuario de Estadísticas Educativas 2024 y 25. Le creo más ese estudio que al de la ONU. Exacto. Entonces vamos a esto. ¿Qué dice el mismo ministerio? Que de 45 días a un año, aquí tenemos en la escuela 5.833 niños. Que de 1 año a 2 años tenemos 11.487. Que de 2 a 3 años tenemos 25.500. O sea, el diseño curricular dominicano te permite ingresar a la escuela desde los 45 días. Ahora, olvidémonos de los de 1 año, de 45 días. Quedan más de 500.000 niños fuera. Y los de 2 años no tienen derecho. Y los de 3 años no tienen derecho. Y los de 1 año. ¿Y por qué los colegios privados los recibimos a todos? Señores, eso es algo viejísimo. Lo que pasa es que aquí, lamentablemente, hay una impericia vergonzosa en el manejo de la educación dominicana. Y mienten teniendo sus propios datos. Esto es un tema oficial del gobierno dominicano. Hoy la cobertura escolar es 43.000 estudiantes menos que en 2019. O sea, hoy lo que se llaman indicadores de eficiencia interna, hoy los estudiantes reprueban la escuela 5% más que hace 6 años. O sea, que hemos retrocedido. Pero ¿no será que hay una mayor cantidad de estudiantes y aumenta el porcentaje de reprobación? Sí, debe aumentar. No, la diferencia. Porcentaje. Bueno, yo creo todavía en la Oficina Nacional de Estadísticas. Yo te pregunto, Juan. También 43.000 menos. Claro, y la diferencia poblacional es solamente de 23.000 habitantes. Señores, yo lo que manejo son datos oficiales del gobierno. No dudamos del dato. ¿Tú has tenido la oportunidad de reunirte con el nuevo ministro? Sí, tuve la oportunidad de reunirme un par de horas con él al principio de su gestión, explicándole todos estos datos, pero yo entiendo que el mayor problema que tiene la educación dominicana es de gestión. Mira, aquí tenemos el dinero. Fíjate que este año la subejecución presupuestaria al 12 de diciembre del Ministerio de Educación es de 18.000 millones de pesos. Con eso, tú le cubres a 4 de los 5 institutos descentralizados del mismo Ministerio de Educación. Eso es superior, pero la Dirección de Infraestructura Escolar al día de hoy no ha ejecutado el 30% de su presupuesto. ¿Fue receptivo el ministro? El ministro es receptivo, es un gran ser humano, es un buen negociador, sabe manejarse, pero ahí lo que falta
es un equipo competente. Porque vamos a estar claros, el ministro no es educador, el ministro no es especialista en educación. El ministro necesita al lado a un equipo de gente realmente con experiencia y especialidad en educación escolar. Es bueno que sepan que todos los indicadores de eficiencia interna, cobertura, aprobación, deserción, todos están por debajo de lo que era hace 6 años. O sea, hemos retrocedido. Pero eso lo dicen los estudios del ministerio. Hemos retrocedido una pregunta que siempre, una pregunta que yo siempre, y tú y yo siempre estamos en comunicación, me mandas muchos informes, lo cual te lo agradezco. ¿Cómo no? Y sé que eres un preocupado por la educación de la República Dominicana. El 4%, en los fondos del 4%, ¿están siendo ejecutados totalmente por el ministerio? No, pero por ineficiencia. Mira por qué, qué buena pregunta. ¿Tú ves esto que está aquí? Sí. Lo primero es que el 4% lo eliminaron. El 4% no existe hace un par de años. Porque el año pasado lo que se asignó como presupuesto fue el 3.89%. Okay. No se cumplió la ley. Lo que se propone en el proyecto de presupuesto para 2026 es asignarle a la educación 3.83%. O sea, tampoco el 4%. No, se están tomando 14.000 millones que, les reitero, son suficientes para cubrir 4 de los institutos descentralizados, la investigación, la formación docente, el área de deporte. ¿Y también? ¿Y a dónde va ese dinero? Bueno, aparentemente ellos lo que intentan con la fusión es pasarle ese dinero a lo que era el presupuesto del MESIT. Pero primero yo les reitero al pueblo dominicano que no hay un fundamento técnico, académico. Y ahora, de eso que tú tenías, 3.84 que hablaste, ¿no? El 3.89% el año pasado y ahora es el 3.83%. ¿Cuánto se ejecutó de eso? La subejecución supera el 6% este año, el 94%. Porque lamentablemente el hecho de que no se ejecute el presupuesto lo que te dice no es que no hace falta, porque aquí las escuelas todavía tienen letrinas, aquí no hay agua en la escuela, aquí no tenemos laboratorios de ciencias en las escuelas públicas. Los datos no me daban a mí. Miren, señores, algo muy importante para que entiendan el estado de la educación dominicana. Primero, aquí no tenemos escuelas realmente adecuadas. Aquí tenemos guarderías públicas, no escuelas públicas. Yo, como acreditador internacional de centros educativos, le puedo decir que no cumplen con los estándares de infraestructura, tampoco los estándares de seguridad. Señores, aquí esa violencia que ustedes ven en la escuela pública no es de la escuela. ¿Hemos tenido algún buen ministro o ministra de educación? Sí, un ejemplo. Mire, lo que sucede es que todos los ministros, esto no es un tema de una persona. No, pero para saber. Es un tema de un equipo. Porque el problema con la educación dominicana, después del 4%, es que ni siquiera ha habido continuidad. Más que una figura, que una persona. Okay, pero en alguna gestión se hizo lo mejor. Cada ministro ha tenido sus luces y sus la respuesta es que no lo hay. Bueno, hasta ahora nosotros, yo no juzgo por cuestiones personales, sino por resultados. En conclusión, yo quiero explicarle a todo el pueblo dominicano, primero, que la propuesta de fusión del MINERT y el MESIT no es más que un asalto a los fondos de las escuelas públicas cuando están en su peor crisis de este siglo. Todos los indicadores educativos lo revelan. Bueno, pues muchas gracias, Juan. Juan Valdés, que es el presidente del colectivo ciudadano. Claro, el agua, maestro. Gracias. Cambio fuera.